¿Saben quién fue este hombre? César Vallejo. ¿Saben quién fue? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál es la importancia de la vida de este varón que está acá? Les voy a mencionar. César Vallejo es un poeta peruano, conocido como el poeta universal, conocido también como el poeta de la soledad, el poeta triste, y una serie de más apelativos que se le ha dado en el transcurso de su vida. Él ha nacido en Santiago de Chuco, al norte del Perú, en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Estudió pues la primaria en Santiago de Chuco, en el colegio número 271, y la secundaria en el colegio Nicolás de Piérola. Una vez que terminó sus estudios de primaria y secundaria, pues se puso a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, se puso a estudiar la carrera de letras. ¿Ya? Posteriormente lo abandonó por cuestiones económicas y ya en el transcurso de su vida más adelante pues llega a concluir sus estudios. Pero para poder hacer eso se ve forzado a trabajar y estudiar, ¿no? Y para costear sus estudios. Él trabajó como profesor y trabajó también como escribiendo diversos artículos para periódicos, consiguió trabajo también en haciendas, ¿ya? Donde pudo observar pues en estas haciendas cómo se explotaba a los indios, cómo se explotaba a los obreros, ¿ya? Que luego posteriormente le va a servir para poder escribir pues alguna de sus obras, ¿ya? Este hombre está lleno de intelectualidad, se juntó con todos los, en el norte del Perú, se juntó con todos los intelectuales que había en ese entonces en el Perú. Conoció pues al famoso Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre es el creador o fundador del partido político El APRA. Entonces pues conoció a gente como él y se relacionó y pues tomó ideas sobre estas gentes, estas posturas políticas que tenía, ¿ya? César Vallejo viene a Lima a estudiar, a buscarse un nuevo futuro y estudia en la Universidad Nacional de San Marcos, ¿ya? La carrera de Letras y Derecho. Sin embargo, no pudo concluir. Escribe pues en Lima ya su primer poemario, Los Heraldos Negros, luego escribe Trilce, ¿no? Y una serie de más poemas que él va a estructurar conforme va pasando su vida. Sin embargo, después de estar en Lima, él decide pues llegar al norte del Perú otra vez y ahí se ve metido en un cierto problema, aparentemente un saqueo de una casa de alguien bien conocido, pues y termina preso durante cuatro meses, se podría decir, ¿no? Es ahí, pues, en esta cárcel donde él, aparentemente, se cree que él escribe Trilce, que es su segunda obra, ¿no? Que es esta que está acá, Trilce, segunda obra, que ya estaba ligada ya, pues, a la parte de la corriente vanguardista en el Perú, ¿ya? Después de esto, pues, Vallejo sale de este problema y decide, pues, emprender un viaje a Europa, de donde nunca más va a regresar. Y en Europa pues toma ideas políticas, ideas comunistas, en el cual pues él va formando su literatura, su poesía ya un poco más social, ya un poco más dedicada a ese aspecto. Inclusive cuando está en España se ve sumergido en la guerra civil, ¿ya? Entonces él tiene una vida ya aparentemente pobre, no tenía pues muchos recursos y vivía de lo que mandaba artículos escritos en periódicos aquí a Lima, ¿no? Mandaba escritos, era el trabajo que tenía, ¿ya? Pasó muchas penurias, ¿no? Conoció también a su pareja, Georgette, una francesa, y pues en algún momento de su transcurso de su vida, pues es ahí donde él escribe sus obras que les trajo recuerdos del Perú, ¿no? Obras como la explotación de los indios, de los obreros, ¿ya? Recuerdos de su adolescencia, de su juventud, ¿no? Iba escribiendo obras pues como El Tungsteno, ¿ya? El Tungsteno, Fabla Salvaje, un cuento conocido, muy conocido, Paco Yunque, ¿no? Eh, y obviamente ya te mencioné los Heraldos Negros. Ya en un momento llega su muerte
en 1938, el 15 de abril, muere Vallejo en un viernes santo, ¿ya? Y a posterior, de paludismo murió, y al posterior, ya su muerte, un grupo de amigos y su pareja George, pues, recolectan todos sus poemas y pues imprimen, ¿no? Se podría decir, lo sacan a la luz para que todo el mundo pueda leer y lo titulan pues Poemas Humanos, que es este poemario que está acá, ¿no? Poemas Humanos. Entonces, vemos pues en conclusión que Vallejo es un poeta peruano que ha marcado un hito antes y un después para nuestra poesía. El mundo conoce a Vallejo, es un poeta universal, un poeta que todo el mundo lo ha estudiado, no solamente los peruanos, es un poeta muy conocido a nivel mundial, y eso quiero que sepas, ¿ok? En la poesía peruana se conoce a Vallejo, se han creado unas infinidades de estudios sobre él, ¿ok? Entonces, su poema más conocido es el de los Heraldos Negros, ¿no? El que dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ese poema, ¿ya? Entonces, creo que he sido lo más breve posible, he mencionado la biografía. Hijo, el tema, como tú puedes ver acá, es narración de una biografía. Te he puesto 5 preguntas y las he respondido yo para que tú puedas hacer una buena narración de una biografía, ¿ok? Dice así la primera pregunta. ¿Qué es una biografía? Hay que saber. Una biografía, pues, es la historia que relata la vida de una persona. Te he relatado la vida de una persona. Su nacimiento, te he dicho cuándo ha nacido, sus logros, te he dicho algunas publicaciones de sus libros, ¿no? Sus fracasos, ¿no? Las penurias, las cosas que pasó en Europa, cuando cayó preso acá en Lima, ¿no? Perdón, en el norte de Perú. Entonces, todo eso son, y muchas cosas más, etc. Luego, ¿qué estructura debo seguir al contar una biografía? Yo no he sido desordenado, yo tengo que tener el criterio cronológico, ¿ok? Aquí lo voy a colocar. Criterio cronológico. Cronológico. ¿Ok? Tengo que ser cronológico. O sea, desde que nace hasta que muere, en el caso haya muerto, ¿no? Debo seguir también, pues, la estructura básica del inicio, el desarrollo y al final, pues, el cierre, ¿ya? Esa estructura que es básico cuando uno cuenta algo, siempre tiene que mantenerse. ¿Qué debo investigar? Así como yo, debes investigar, leer sobre la biografía de este autor, ¿ya? Vas a saber cuándo nació, a qué se dedicó, ¿ya? ¿Qué vas a saber? En otras palabras, primero los datos personales. Datos personales como nacimiento, estudios, familia, cantidad de hermanos, ¿ok? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? Perdón, ¿qué estudió? No, ¿qué estudió? Viene en los datos académicos. ¿Dónde estudió primaria? ¿Dónde estudió secundaria? Si estudió en una universidad o si estudió cualquier otra cosa, ¿ok? Laborales, ¿dónde trabajó? Yo te he podido mencionar que trabajó en colegios, trabajó con el periodismo, ¿no? Yo te he dicho datos personales, su nacimiento, dónde estudió primaria, estudió secundaria, datos académicos, estudió en la Universidad de Trujillo, estudió en San Marcos, ¿no? Te he puesto algunos datos, ¿ya? Campos de vida, sí, enfocado a la literatura, es un poeta peruano, ¿no? Logros o gustos, es que gusta escribir, escribió muchos poemarios que te he mencionado, te los he mostrado, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que tener una pequeña investigación para yo poder contar la biografía de una persona, ¿ya? ¿Debo redactar una biografía antes de narrarla? Por supuesto, hijo. Tú las biografías que vas a encontrar es un sinfín, ¿ya? Profesor, pero a mí me da flojera redactar. Bueno, si te da flojera redactar, que no debería darte, hay muchas biografías sobre cualquier persona. Lo único que vas a tener que hacer es leerla y leerla, investigar, porque hay datos que no proporcionan una biografía, que vas a tener que leer otra biografía de la misma persona, ¿ok? Para encontrar datos importantes, que los datos que están acá, ¿ya? ¿Cómo debo narrar una biografía? Primero se debe saber todo sobre el personaje, tienes que saber, no solamente vas a leer por ahí una biografía de 10 líneas y ya está, no, tienes que investigar un poco más, tienes que nutrirte de este personaje, ¿ok? Luego aplicar un ensayo, vas a ensayar en tu casa, vas a ensayar antes de poder realizarlo. Utilizar una ficha como material de apoyo. Una ficha, que la mía está acá, una ficha es pues
un índice, una enumeración de lo que vas a contar primero, para que no, y lo que vas a contar después y al final para que no te olvides. ¿Ya? Empezar con los datos personales, que hemos puesto acá, luego los académicos, ¿no? Y por último los logros. Y si esta es un muerto también. Hay una secuencia cronológica que tiene que mantenerse. ¿Ya? Bueno, ¿cómo va a ser tu tarea? Tu tarea va a ser bien simple, hijo. Yo te la voy a mencionar en la indicación. Te voy a mandar una ficha evaluativa, ¿ya? Y tú vas a tener que investigar sobre alguien, no importa quién sea, pero que sea una persona relevante, importante, que haya muerto, que esté viva, no importa. Y vas a investigar sobre la biografía de esa persona y vas a sentar a tu papá o a tu mamá y les vas a contar. ¿Okay? Les vas a contar la biografía y le vas a entregar a esa persona o a esas personas, a una de ellas, le vas a entregar la ficha que yo te voy a mandar. Y esa persona va a tener que evaluarte. Y esa ficha me lo reenvías a mí. ¿Ok? Así va a ser la tarea. Bueno chicos, nos estamos viendo. Chao.